La sombra personal se desarrolla en todos nosotros de manera natural durante la infancia. Cuando nos identificamos con determinados rasgos ideales de nuestra personalidad, como la buena educación y la generosidad, por ejemplo, cualidades que por otra parte son reforzadas sistemáticamente por el entorno que nos rodea. No obstante, al mismo tiempo vamos desterrando también a la sombra aquellas otras cualidades que no se adecúan a nuestra imagen ideal, como la grosería y el egoísmo. De esta manera el ego y la sombra se van edificando simultáneamente, alimentándose, por así decirlo, de la misma experiencia vital. Son muchas las fuerzas que coadyuvan a la formación de nuestra sombra y determinan lo que está permitido y lo que no lo está. Aprendemos lo que es una conducta amable, adecuada y moral, y lo que es un comportamiento despreciable, bochornoso y pecador. Todos los sentimientos y capacidades rechazados por el ego y desterrados a la sombra alimentan el poder oculto del lado oscuro de la naturaleza humana. Nosotros no podemos percibir directamente el dominio oculto de la sombra, ya que ésta, por su misma naturaleza, resulta difícil de aprehender. La sombra es peligrosa e inquietante, y parece huir de la luz de la conciencia como si ésta constituyera una amenaza para su vida. Solo podemos ver a la sombra, indirectamente, a través de los rasgos y las acciones de los demás. Solo podemos darnos cuenta de ella con seguridad, fuera de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, nuestra admiración o nuestro rechazo ante una determinada cualidad de un individuo o de un grupo, como la pereza, la estupidez, la sensualidad o la espiritualidad, es desproporcionada, es muy probable que nos hallemos bajo los efectos de la sombra. De este modo, pretendemos expulsar a la sombra de nuestro interior proyectado y atribuyendo determinadas cualidades a los demás en un esfuerzo inconsciente por desterrarlas de nosotros mismos. Nuestra sombra personal contiene todo tipo de capacidades potenciales sin manifestar, cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Nuestra sombra personal constituye una parte del inconsciente que complementa al ego y que representa aquellas características que nuestra personalidad consciente no desea reconocer y consecuentemente repudia, olvida y destierra a las profundidades de su psiquismo, solo para reencontrarlas nuevamente más tarde en los enfrentamientos desagradables con los demás. ¿Cómo podemos descubrir la sombra en nuestra vida cotidiana? 1. En los sentimientos exagerados respecto de los demás. Por ejemplo, cuando decimos, no puedo creer que hiciera tal cosa, no comprendo cómo puedes llevar esa ropa. 2. En el feedback negativo de quienes nos sirven de espejo. Cuando decimos, es la tercera vez que llegas tarde sin decírmelo. 3. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perturbador sobre diferentes personas. Por ejemplo, Sam y yo creemos que no has sido sincero con nosotros. 4. En las acciones impulsivas o inadvertidas. Por ejemplo, no quería decir eso. 5. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados. Por ejemplo, me avergüenza su modo de tratarme. 6. En los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Por ejemplo, nunca hace las cosas a su debido tiempo. Realmente no controla para nada su peso. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Es precisamente por este motivo que rechazamos tan rápidamente las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la embarazosa envidia que tantas cosas podría
revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. El rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta, de que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo para cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción. Si la negación persiste, ni siquiera nos daremos cuenta de que no nos damos cuenta. A menos que nos detengamos a escuchar esta demanda, permaneceremos sordos a sus gritos. Encontrar la sombra nos obliga a ralentizar el paso de nuestra vida, escuchar las evidencias que nos proporciona el cuerpo y concedernos el tiempo necesario para poder estar solos y digerir los crípticos mensajes procedentes del mundo subterráneo. Descubrir la sombra nos permite estar en el lugar correcto del modo correcto. Cuando mantenemos una relación correcta con la sombra, el inconsciente deja de ser un monstruo diabólico, ya que, como señalaba Jung, la sombra solo resulta peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Cuando mantenemos una relación adecuada con la sombra, restablecemos también el contacto con nuestras capacidades ocultas. El trabajo con la sombra nos permite aumentar el autoconocimiento y, en consecuencia, aceptarnos de una manera más completa, encauzar adecuadamente las emociones negativas que irrumpen inesperadamente en nuestra vida cotidiana, liberarnos de la culpa y la vergüenza asociadas a nuestros sentimientos y acciones negativas, reconocer las proyecciones que tiñen de continuo nuestra opinión de los demás, sanar nuestras relaciones mediante la observación sincera de nosotros mismos y la comunicación directa, y utilizar la imaginación creativa, vía sueños, pintura, escritura y rituales, para hacernos cargo de nuestro yo alienado. Por más que queramos negarlo, somos imperfectos y quizás sea precisamente la sombra, las cualidades que no aceptamos de nosotros mismos, como la agresividad, la vergüenza, la culpa y el sufrimiento, por ejemplo, la que nos permita acceder a nuestra propia humanidad. Para poder descubrir a la sombra en nuestra vida cotidiana, para poder aceptarla y poner así fin al control compulsivo que suele ejercer sobre nosotros, es necesario, antes que nada, tener un conocimiento global sobre el fenómeno. Jung se refirió a la sombra personal como el otro en nosotros, la personalidad inconsciente de nuestro mismo sexo, lo inferior y censurable, ese otro yo que nos llena de embarazo y de vergüenza. Entiendo por sombra el aspecto negativo de la personalidad, la suma de todas aquellas cualidades desagradables que desearíamos ocultar, las funciones insuficientemente desarrolladas y el contenido del inconsciente personal. En 1945, Jung definió a la sombra como lo que una persona no desea ser. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, afirmó, sino haciendo consciente la oscuridad, un procedimiento no obstante trabajoso y por tanto impopular. Hoy en día la sombra se refiere a aquella parte del psiquismo inconsciente, contiguo a la conciencia, aunque no necesariamente aceptado por ella. De este modo, la personalidad de la sombra, opuesta a nuestras actitudes y decisiones conscientes, representa una instancia psicológica negada que mantenemos aislada en el inconsciente, donde termina configurando una especie de personalidad disidente. Desde este punto de vista, la sombra es pues una especie de compensación a la identificación unilateral de nuestra mente consciente con aquello que le resulta aceptable. Para Jung y sus seguidores, la psicoterapia constituye un ritual de renovación que nos permite acercar e integrar en la conciencia la personalidad de la sombra, reducir su potencial inhibidor o destructor y liberar la energía positiva de la vida que se halla atrapada en ella.
A lo largo de su dilatada y prominente carrera, Jung se ocupó también de los problemas de la destructividad personal y de la maldad colectiva. Sus investigaciones terminaron demostrando que el hecho de afrontar la sombra y el mal es en última instancia un secreto individual, equiparable al de experimentar a Dios, una experiencia tan poderosa que puede transformar completamente la vida de una persona. El mayor logro de Jung fue el de desvelar que el inconsciente constituye la fuente creativa de la que procedemos todos los individuos. De hecho, nuestra mente y nuestra personalidad consciente se desarrolla y madura a partir de la materia prima aportada por el inconsciente, en relación interactiva con las experiencias que nos proporciona la vida. Jung definió a la sombra junto al yo, el yo con mayúscula, el centro psicológico del ser humano, y al ánima y al animus, las imágenes ideales internalizadas del sexo opuesto, la imagen del alma en cada persona, como uno de los principales arquetipos del inconsciente colectivo. Los arquetipos son las estructuras innatas y heredadas, las huellas dactilares psicológicas, podríamos decir, del inconsciente que compartimos con todos los seres humanos y terminan prefigurando nuestras características, nuestras cualidades y nuestros rasgos personales. Los arquetipos constituyen, pues, las fuerzas psíquicas dinámicas del psiquismo humano. A medida que crecemos, el yo enajenado, con mayúscula, se convierte en un saco que todos arrastramos, un saco que contiene aquellos aspectos inaceptables de nosotros mismos. A los 2 o 3 años de edad todo nuestro psiquismo irradia energía y disponemos de lo que bien podríamos denominar una personalidad de 360 grados. Un niño corriendo, por ejemplo, es una esfera pletórica de energía. Un buen día, sin embargo, escuchamos a nuestros padres decir cosas tales como «¿Puedes estarte quieto de una vez?» o «Deja de fastidiar a tu hermano». Y descubrimos atónitos que les molestan ciertos aspectos de nuestra personalidad. Entonces, para seguir siendo merecedores de su amor, comenzamos a arrojar todas aquellas facetas de nuestra personalidad que les desagradan en un saco invisible que todos llevamos con nosotros. Cuando comenzamos a ir a la escuela, ese fardo ya es considerablemente grande. Entonces, llegan los maestros y nos dicen: los niños buenos no se enfadan por esas pequeñeces, de modo que amordazamos también nuestra ira y la echamos en el saco. Somos una esfera de energía que va menguando con el correr del tiempo, y al llegar a los 20 años no queda de ella más que una magra rebanada. Imaginemos a un hombre de unos 24 años, cuya esfera ha enflaquecido hasta el punto de convertirse en una escuálida loncha de energía. El resto está en la bolsa. Ese par de lonchas, que ni siquiera juntas llegan a constituir una persona completa, se unen en una ceremonia denominada matrimonio. No es de extrañar, por tanto, que la luna de miel suponga el descubrimiento de nuestra propia soledad. A pesar de ello, mentimos al respecto, y cuando se nos pregunta ¿qué tal ha ido la luna de miel?, no dudamos en responder automáticamente extraordinaria. Al parecer pasamos los primeros 20 años de nuestra vida decidiendo qué partes de nosotros mismos debemos meter en el saco y el resto lo ocupamos tratando de vaciarlo. En ocasiones, sin embargo, este intento parece infructuoso porque el saco parece que estuviera cerrado herméticamente. No debemos negar la existencia del contenido del saco, porque éste va desarrollando su propia personalidad paralela y cualquier día puede aparecer ante nuestros ojos como si se tratara de otra persona. Si arrojamos al saco la cólera, por ejemplo, es muy probable que el día menos pensado se manifieste ante nosotros asumiendo la figura y los movimientos de un simio. Todo lo que echamos en la bolsa regresa e involuciona hacia estadios previos del desarrollo. Es normal que quien abra el saco a los 45 años de edad
se atemorice, como lo haría quien vislumbrara la amenazadora sombra de un gorila recortándose contra el muro de un oscuro callejón. Todo lo que echamos en esa bolsa regresa e involuciona hacia estadios previos del desarrollo. Es normal que quien abra el saco a los 45 años de edad se atemorice como lo haría quien vislumbrara la amenazadora sombra de un gorila recortándose contra el muro de un oscuro callejón. La mayor parte de los hombres de nuestra cultura echan en el saco las facetas femeninas de su personalidad. No resulta extraño, pues, que cuando a los 35 o 40 años de edad intentan restablecer el contacto con su mujer interior, descubran que ésta se ha tornado hostil. A su vez, ese mismo hombre percibirá una gran hostilidad procedente de las mujeres con quienes tropieza en su vida cotidiana. En el dominio de lo psicológico existe una regla fundamental: como adentro es afuera. Si una mujer, por ejemplo, desea ser valorada por su feminidad y arroja al saco los aspectos masculinos de su personalidad, es muy posible que con el transcurso de los años descubra una fuerte aversión hacia los hombres y que sus críticas hacia ellos se tornen ásperas e inflexibles. Así, aunque conviva con un hombre hostil que le proporcione una cierta justificación para expresar su hostilidad, una válvula de escape para aliviar su presión, se encontrará no obstante en apuros, porque eso no le ayudará a resolver el problema de su propio saco. Mientras esa situación perdure, se hallará atrapada en un doble rechazo que origina mucho sufrimiento y se manifiesta tanto en el rechazo hacia sus propios aspectos masculinos como en el rechazo hacia los hombres que encuentra en el exterior. Así pues, cuando nos negamos a aceptar una parte de nuestra personalidad, ésta termina tornándose hostil. Casi podríamos afirmar que es como si se alejara y organizara un motín en contra de nosotros. El problema no radica tanto en el hecho de proyectar, sino en el tiempo que permanecemos proyectando. Sin embargo, la proyección sin contacto personal es peligrosa. Sin contacto personal puede causar mucho daño a la persona que la recibe. Por ello, resulta tan extraordinariamente importante que cada uno de nosotros asuma su propia responsabilidad. Cuantas más cosas echamos en nuestro saco personal, cuanto más repleto se halla, menor es la energía de la que disponemos. Ciertamente hay personas que tienen más energía que otras, pero todos poseemos más energía de la que normalmente podemos utilizar. Todos nosotros arrastramos nuestro propio saco personal, pero cada pueblo, cada grupo humano arrastra también su propio saco. Dado que nuestro saco está cerrado y las imágenes permanecen ocultas en la oscuridad, solo podemos percatarnos de su contenido proyectándolo inocentemente, por así decirlo, sobre el mundo. Entonces es cuando las arañas son malignas, las serpientes astutas y los machos cabríos lascivos. Entonces los seres humanos son unidimensionales, las mujeres son débiles, los rusos carecen de principios y los chinos parecen iguales. Pero no olvidemos que es precisamente gracias a este artificio engañoso, complejo, dañino, devastador e inexacto, que llegamos a establecer contacto con el lodo y el cuervo encuentra un lugar donde posarse. Jung decía que prefería ser un individuo completo antes que una persona buena. Luchar por ser bueno no es más que una pose, una forma de engañarse a uno mismo. De este modo se desarrolla la persona, la máscara de bondad tras la que intentamos encubrir a nuestro ego. Es importante comprender la diferencia crucial existente entre la sombra y la verdadera maldad. El secreto es que el mal no hay que buscarlo en la sombra, sino en el ego. La sombra se trata de todo lo que hemos ido rechazando en el curso del desarrollo de nuestra personalidad por no ajustarse al ego ideal. Si hemos sido educados en un entorno cristiano en el que el modelo ideal era ser amable, correcto y generoso, hemos debido reprimir también todas aquellas cualidades que se oponían a esa imagen, como la cólera, el egoísmo, las fantasías sexuales, etc.
Y finalmente todas esas cualidades de las que se ha despojado el individuo se aglutinan en torno a una especie de personalidad secundaria denominada sombra, que en el caso de aislarse suficientemente pueden terminar originando la patología conocida como personalidad múltiple. La sombra no siempre es el mal, la sombra es únicamente lo opuesto al ego. Jung dijo que la sombra contiene un 90% de oro puro. Lo que se ha reprimido encierra una tremenda cantidad de energía y contiene, consecuentemente, un gran potencial positivo. Así pues, por más perturbadora que pueda parecer, la sombra no es intrínsecamente mala. La negativa del ego a comprender y aceptar la totalidad de nuestra personalidad es más responsable que la misma sombra en la etiología del mal. La sombra se convierte en algo dañino porque el ego proyecta su propio mal sobre ella. La sombra nunca miente sobre sus motivaciones reales, es el ego el que lo hace. Es por ello que el éxito de cualquier psicoterapia o confesión religiosa auténtica depende de ser totalmente sinceros con nosotros mismos. La primera vez que vemos claramente a la sombra nos quedamos espantados. Entonces algunos de nuestros sistemas de defensa egocéntricos pueden saltar en pedazos o disolverse por completo. El resultado puede ser una depresión temporal o un enturbiamiento de la conciencia. Jung equiparaba el proceso de integración, al que llamaba individuación, al proceso alquímico, uno de cuyos estadios, melanosis, implica el ennegrecimiento de todos los componentes alquímicos del crisol. Este estadio, considerado habitualmente por el ser humano como una especie de fracaso, resulta absolutamente esencial y representa, según Jung, el primer contacto con el inconsciente y por consiguiente con la sombra. Para profundizar realmente en la sombra, es necesario movilizar lo que Jung denominaba yo, con mayúscula, nuestro centro creativo, y cuando ello ocurre, la depresión no puede quedar instalada de manera permanente. Después de eso pueden tener lugar numerosos cambios que asumen aspectos notablemente diferentes según el individuo en cuestión. Entonces comienza a emerger el centro real de la personalidad y el ego va estableciendo gradualmente una relación más estrecha con ese centro. Entonces es mucho menos probable que la persona se identifique con el mal porque la integración de la sombra siempre corre pareja a la disolución de la falsa persona. Uno se torna mucho más realista porque ve con más claridad la verdad sobre sí mismo y la verdad siempre tiene efectos saludables. No debemos olvidar que la sinceridad constituye la mejor defensa contra el verdadero mal y que dejar de mentirse a uno mismo es el mejor de todos los amuletos. Existen dos centros de la personalidad: el ego, que constituye el centro de la conciencia, y el yo con mayúscula, el centro de la personalidad global, que incluye la conciencia, el inconsciente y el ego. El yo con mayúscula es, al mismo tiempo, la totalidad y el centro, mientras que el ego es un pequeño círculo excéntrico contenido dentro de la totalidad. También podríamos decir que el ego es el centro menor de la personalidad, y que el yo con mayúscula, en cambio, es su centro mayor. En nuestra vida vigílica, el ego es como el sol, que todo lo ilumina, pero que también eclipsa las estrellas. No terminamos de darnos cuenta de que nosotros no somos los creadores de los contenidos del ego consciente, sino que estos surgen de otro lugar sin participación consciente de nuestra parte. El ego prefiere creer que es el artífice de todos nuestros pensamientos, pero, aunque no nos percatemos de ello, continuamente nos hallamos bajo la influencia del inconsciente. En nuestros sueños todo cambia con la aparición del ego onírico. Cuando recordamos un sueño automáticamente lo identificamos con el ego onírico. Nos referimos a él como yo y decimos: tropecé con un oso, luché con él y luego apareció una bailarina, por ejemplo. Pero la diferencia es que el ego onírico sabe cosas que desconoce el ego vigílico.
Podemos, por ejemplo, recordar que durante el sueño hemos estado corriendo e ignorar, sin embargo, algo que nuestro ego onírico conoce muy bien, el motivo de nuestra huida. Cuando el sol se pone de manifiesto, un dominio invisible en nuestra vida vigílica, aparecen las estrellas y descubrimos que no somos más que una estrella de entre las muchas que brillan en el estrellado firmamento de nuestra alma. En el sueño, la sombra constituye un sistema energético tan poderoso como el ego. En el ámbito del sueño, los elementos del psiquismo son menos diferentes que en vigilia, y el ego onírico puede observarlos, convertirse en ellos o ubicarse en un estado intermedio entre las dos posiciones anteriores. La sombra es siempre un aspecto del ego, y sus cualidades pueden haber formado parte de su estructura. También podríamos decir que la sombra es algo así como el hermano o la hermana del ego, y no necesariamente una figura siniestra. La sombra siempre tiene motivos para hacer lo que hace, motivos relacionados con alguna cualidad reprimida del ego. La idea es que el ego se halla originalmente muy próximo al centro del yo, con mayúscula, y que, en la medida en que se aleja de él, desarrolla una actitud egocéntrica que suele verse exacerbada por tendencias infantiles desfavorables, cuya naturaleza termina determinando las peculiaridades de nuestras defensas egocéntricas y por consiguiente las características de la misma sombra. El inconsciente está emitiendo precisamente el mensaje exacto que nuestro sujeto necesita para catalizar su integración. Nosotros, como Dorian Gray, optamos por mantener ocultas nuestras cualidades negativas, en la esperanza de que nadie descubrirá su existencia, mientras mostramos un rostro inocente al mundo, la persona. Creemos que es posible vencer a la sombra, despojarnos de la ambigüedad moral, expiar el pecado de Adán y Eva, y de nuevo, uno con Dios, retornar al jardín del paraíso. Por ello inventamos utopías, eldorados o Shangri-Las, lugares en los que la maldad es desconocida. Por ello nos consolamos con la fábula marxista o rawlsiana de que el mal no se aloja en nuestro interior, sino que es fruto de una sociedad corrupta, que nos mantiene encadenados, y que basta con cambiar a la sociedad para erradicar el mal definitivamente de la faz de la tierra. No es tanto el temor a ser descubiertos como a que el aspecto oscuro escape de nuestro control. Queremos escapar de la tensión de los opuestos. Y si queremos que nuestro propio drama con la sombra concluya felizmente, debemos ser capaces de sostener la tensión. Tanto la represión de la sombra como la identificación con ella constituyen intentos infructuosos de huir de la tensión de los opuestos, meras tentativas de aflojar las ataduras que mantienen unidos los aspectos luminosos y los aspectos oscuros de nuestro psiquismo. Si bien el intento de escapar al sufrimiento que provoca esta situación puede conducirnos al desastre psicológico, el hecho de sostener la tensión de los opuestos conlleva, en cambio, la posibilidad de contribuir al logro de una mayor integración psicológica. Sostener la tensión de los opuestos, estar a mitad de camino entre ellos, es un acto difícil de soportar, que puede equipararse a la crucifixión, un estado en el que es posible que la gracia de Dios descienda sobre nosotros. El problema de los opuestos no admite una solución racional y jamás podrá resolverse en el nivel del ego, pero cuando tomamos conciencia de ello, el yo, la imago Dei que habita en nuestro interior, puede favorecer el logro de una síntesis irracional de la personalidad. Cuando soportamos conscientemente la carga de nuestros opuestos, todos los procesos secretos, irracionales y curativos inconscientes coadyuvan en la labor de integración de nuestra personalidad. Este proceso de curación irracional que supera obstáculos aparentemente infranqueables tiene una cualidad inconfundiblemente femenina.
La mente racional, lógica y masculina es la que declara que opuestos como el ego y la sombra, la luz y la oscuridad, jamás podrán integrarse. Sin embargo, el espíritu femenino es capaz de alcanzar una síntesis más allá de la lógica. El poder de lo femenino es el único que puede ayudarnos a resolver este problema racionalmente insoluble. Psicológicamente hablando, podríamos decir que cuando se rechaza la conciencia psicológica, nuestra parte femenina, nuestra alma se debilita, languidece y cae en un estado de postración profunda, lo cual es una verdadera tragedia. La sombra no constituye la totalidad de nuestra personalidad inconsciente, sino que tan solo representa aquellos atributos o cualidades desconocidas o poco conocidas del ego, aspectos que pertenecen, en su mayoría, a la esfera personal, pero que también podrían ser conscientes. Cuando un individuo intenta ver su sombra, se da cuenta, y también suele avergonzarse, de descubrir cualidades e impulsos que niega en sí mismo, pero que ve con mucha claridad en los demás, como el egoísmo, la pereza mental, la indolencia, las fantasías, los planes y las fabulaciones irreales, la negligencia y la cobardía, la avidez exagerada por el dinero y las posesiones, en suma, todos aquellos pecados veniales de los cuales podríamos perfectamente decir: eso no importa, nadie se dará cuenta, y en cualquier caso lo hace todo el mundo. Cuando nos enfadamos desproporcionadamente por el reproche de un amigo, podemos estar completamente seguros de que tras nuestro enfado se oculta una parte de nuestra sombra de la que no somos conscientes. La sombra no solo se manifiesta mediante omisiones, sino que también lo hace en forma de actos impulsivos involuntarios. La sombra de una persona del sexo opuesto generalmente nos resulta mucho menos molesta y por ello estamos mucho más predispuestos a perdonarla. Entre personas de nuestro mismo sexo padecemos mucho más los efectos de la sombra. El fenómeno de la proyección consiste en advertir en el exterior nuestras propias tendencias inconscientes, la agitación política que sacude el mundo y el mezquino cotilleo que se da entre grupos pequeños está plagada de proyecciones. La proyección oscurece nuestra visión del mundo, destruye nuestra objetividad y siembra de dificultades las relaciones que mantenemos con los demás. Existen por lo menos 5 eficaces métodos de observarnos a nosotros mismos y aprender algo sobre nuestra sombra. Primero, solicitar el feedback de los demás. Segundo, desvelar el contenido de nuestras proyecciones. Tercero, examinar los lapsus verbales y conductuales que cometemos e investigar lo que ocurre cuando los demás nos perciben de modo diferente a como lo hacemos nosotros. Cuarto, investigar nuestro sentido del humor y nuestras identificaciones. 5. Analizar nuestros sueños en sueños y fantasías. Solicitar el feedback de los demás. Comencemos mirando más allá del espejo que nos refleja. Cuando estamos frente a un espejo solo vemos nuestro reflejo tal como lo queremos ver, pero si miramos más allá del espejo nos veremos cómo nos ven los demás. Evoquemos la imagen de alguien que en nuestra opinión se esté engañando a sí mismo. Esto quizás no nos resulte tan difícil porque estamos bastante familiarizados con las dimensiones de la sombra de los demás y hasta nos resulta sorprendente que puedan ignorar algo tan evidente. Por más que nos empeñemos en negarlo, de que lo mismo que me ocurre a mí le sucede también a usted, quiero decir que si yo puedo ver claramente su sombra, ante la que usted permanece ciego, no es improbable que usted pueda ver claramente la mía,
que tan difícil me resulta de observar y que si me parece interesante decirle lo que veo de usted, de un modo amable, obviamente, también es muy probable que a usted le parezca interesante decirme lo que ve de mí, también de un modo amable, por supuesto. Así pues, el feedback que nos proporcionan los demás, la descripción que pueden hacer sobre cómo nos ven, constituye una de las formas más eficaces de tomar conciencia de nuestra sombra personal. Supongamos que le pido que me dé su feedback y que usted me responde que en las distintas situaciones en las que nos hemos visto implicados, ha advertido que yo soy una persona condescendiente. Quizás tenga dificultades de escuchar su comentario, pero no me resultará muy difícil aceptarlo. Es posible que quiera responderle: ¿de qué está hablando? Precisamente lo último que yo querría es ser condescendiente. Pero me callo. Esta respuesta constituye una evidencia sustancial de que he tropezado con un verdadero rasgo o característica de la sombra. Cada vez que respondemos exageradamente a favor o en contra de algo y nos mantenemos inflexibles en nuestra actitud, existen sobradas razones para sospechar que nos hallamos en territorio de la sombra y que haríamos bien en investigar. Esté o no de acuerdo con los demás, poder dedicarme a examinarlas con detenimiento. Segundo, analizar nuestras proyecciones. Una segunda forma de aproximarnos a la sombra personal consiste en examinar nuestras proyecciones. La proyección es un mecanismo inconsciente que acontece cuando se activa un rasgo o una característica de nuestra personalidad que permanece desvinculada de nuestra conciencia. Como resultado de la proyección inconsciente, percibimos este rasgo en la conducta de los demás y reaccionamos en consecuencia. Así vemos en ellos algo que forma parte de nosotros mismos, pero que no reconocemos como propio. Para descubrir los elementos de la sombra debemos examinar qué rasgos, características y actitudes nos molestan de los demás y en qué medida nos afectan. La manera más sencilla de llevar adelante este trabajo consiste en hacer una lista de las cualidades que nos desagradan de los demás, como por ejemplo la vanidad, el mal humor, el egoísmo, la mala educación, la avaricia, etc. Una vez hecha la lista, debemos seleccionar aquellas características que más odiemos, aborrezcamos o despreciemos. Este inventario final nos mostrará una imagen fidedigna de nuestra propia sombra personal. Si por ejemplo he notado que la arrogancia me resulta insoportable, y si además critico de manera inflexible este rasgo en los demás, convendrá que analice mi propia conducta para ver en qué medida yo también soy arrogante. Cuando nuestra crítica sea desproporcionada o excesiva, podemos estar seguros de que algo inconsciente ha sido estimulado y reactivado. Lo que censuramos en nuestros enemigos no es más que una proyección oscura de nuestra propia oscuridad. Pero no solo proyectamos cualidades negativas sobre los demás, sino que también hacemos lo mismo con las positivas. Esto suele suceder en el amor romántico y en aquellas ocasiones en las que valoramos positivamente a los demás. Una vez que hemos quedado enganchados de una cualidad positiva de otra persona, podemos proyectar sobre ella todo tipo de cualidades positivas. Debemos comprender que nuestra sombra contiene tanto cualidades positivas como cualidades negativas. En este sentido, también resulta sumamente interesante enumerar las cualidades que más admiremos en los demás. Así, por ejemplo, cuando nos escuchemos decir «yo nunca podré ser así», haríamos bien en analizar esos rasgos porque es muy probable que formen parte de nuestra sombra dorada. 3. Examinar nuestros lapsus. Los lapsus conductuales y las percepciones equivocadas son aquellas equivocaciones involuntarias que nos ponen en un aprieto. La sombra, que es en parte todo aquello que queremos ser, pero que no nos atrevemos a ser, constituye el escenario más apropiado para la manifestación de este tipo de fenómenos. Justificaciones tales como «esto es lo último que hubiera querido decir»
o no puedo creer que yo haya dicho eso, demuestran que si bien la conciencia es la que propone, la sombra es la que suele terminar disponiendo. Los lapsus de conducta son más reveladores todavía. En ocasiones parece que no exista explicación alguna para la conducta aberrante de una persona. En tales casos alguien podría perfectamente decir: no sé qué le ha ocurrido, jamás le había visto actuar así. Existe también otro tipo de lapsus en los que nos presentamos de manera diferente de cómo pretendemos ser. Podemos reírnos de estos lapsus, mantenernos a la defensiva, racionalizarlos o esconderlos bajo la alfombra, pero solo afrontarlos nos permitirá descubrir la oscuridad que se oculta en nuestra sombra, profundizar en nuestro propio autoconocimiento y poner fin a esos embarazosos, inoportunos y en ocasiones hasta destructivos deslices. 4. Investigar nuestro sentido del humor y nuestras identificaciones. Investigar nuestro sentido del humor y las respuestas que suscita en nosotros el humor es otro método para acceder a la sombra personal. La mayoría de nosotros sabe que el sentido del humor suele evidenciar mucho más de lo que se ve a simple vista. De hecho, quien habla en esas ocasiones suele ser la misma sombra. Por otra parte, quienes rechazan y reprimen a la sombra suelen carecer de sentido del humor y se divierten con muy pocas cosas. No cabe la menor duda de que lo que despierta nuestro sentido del humor, aquello que nos resulta especialmente divertido, puede contribuir a aumentar nuestro autoconocimiento. 5. Analizar nuestros sueños en sueños y fantasías. Cuando la sombra aparece en nuestros sueños, asume el aspecto de una figura de nuestro mismo sexo. En el sueño reaccionamos ante ella con miedo, desagrado o disgusto, igual que lo haríamos ante alguien a quien consideráramos inferior. En los sueños huimos de la sombra, la evitamos y frecuentemente experimentamos que nos persigue. La sombra también puede aparecer como una figura difusa a la que tememos y de la que intuitivamente escapamos. Nuestra tendencia habitual ante la sombra consiste en evitarla, del mismo modo que solemos hacerlo en la vida consciente. La actitud más adecuada será la de afrontarla y descubrir qué es y qué pretende. Debemos observar sus acciones, sus actitudes y sus palabras. La sombra, a fin de cuentas, encarna dimensiones de nuestro ser que podrían ser conscientes y, por tanto, constituye un yacimiento muy provechoso para nuestro autoconocimiento. Quizás insistamos en nuestra negativa a aceptar el hecho de que ensoñamos y fantaseamos, pero lo cierto es que resulta imposible que la mente se mantenga atenta y concentrada durante toda nuestra vigilia. Por consiguiente, ¿qué pensamos cuando no estamos pensando en nada? ¿Dónde va nuestra mente? ¿Qué imágenes o fantasías pueblan nuestro pensamiento? En nuestras fantasías y en nuestros ensueños cotidianos podemos descubrir pensamientos, proyectos, deseos y sueños que somos incapaces de aceptar a un nivel consciente. Suelen ser fantasías de violencia, poder, riqueza y sexo. Son ensueños de abundancia en los que conseguimos lo imposible. La sombra se halla dispuesta a compartir su patrimonio si la aceptamos y reflexionamos sobre ella. El proceso de creación del ego es también, al mismo tiempo, el proceso de creación de la sombra. De este modo, el yo enajenado es un subproducto natural del proceso de construcción del ego, que termina convirtiéndose en una imagen especular opuesta a él, ya que enajenamos aquello que no concuerda con la imagen que tenemos de nosotros mismos. La necesaria unilateralidad del proceso de desarrollo de nuestra personalidad va desterrando a nuestro psiquismo inconsciente aquellas cualidades inaceptables que negamos y rechazamos hasta que éstas terminan agrupándose y configurando una especie de personalidad inferior,
una subpersonalidad, nuestra sombra personal. Pero, aunque ahora no podamos ver los rasgos enajenados que permanecen alejados de nuestra visión, no por ello han desaparecido de nosotros, sino que perviven constituyendo una especie de alter ego oculto bajo el umbral de nuestra conciencia, que puede irrumpir violentamente en circunstancias emocionales extremas. En los niños más pequeños, la regulación del umbral de atención consciente es débil y ambigua. En los juegos infantiles podemos contemplar la forma en que tiene lugar este proceso de creación de la sombra en los niños y la forma en que es reforzado por los adultos. La sombra de los demás acicatea de continuo el proceso moral de construcción del ego y de la sombra del niño. De este modo, en la infancia aprendemos a esconder lo que ocurre bajo el umbral de nuestra conciencia para parecer buenos y aceptados por las personas que nos importan. A nadie le gusta admitir su propia oscuridad. Quienes creen que su ego representa la totalidad de su psiquismo, quienes prefieren seguir ignorando sus cualidades reprimidas, suelen proyectar sobre el mundo que les rodea los fragmentos ignorados de su alma. Obviamente también puede ocurrir todo lo contrario. Un niño, por ejemplo, puede sentir que jamás cumple las expectativas de sus familiares, asumir una conducta inaceptable para los demás y terminar convirtiéndose en el chivo expiatorio de las proyecciones de su sombra. La llamada oveja negra, por ejemplo, constituye lo que en terapia familiar se denomina paciente identificado, el portador de la sombra de toda la familia. El adulto designado como chivo expiatorio suele ser aquel miembro de la familia más sensible a las corrientes emocionales inconscientes. Este adulto fue precisamente el niño que percibió y sobrellevó la sombra de toda la familia. En la medida en que el ego va afirmándose en la conciencia del niño, va configurándose también una máscara, la persona, el semblante que exhibimos ante el mundo, el rostro que refleja lo que creemos ser y lo que los demás creen que somos. La persona satisface así las demandas de nuestro entorno y de nuestra cultura, adaptando nuestro ego ideal a las expectativas y valores del mundo en que vivimos, mientras que la sombra se convierte en una especie de cubo de la basura que se encarga del trabajo sucio. De este modo, el proceso de formación del ego y de la persona constituye la respuesta natural a la aprobación o la descalificación o a la aceptación o censura a que nos somete el entorno en que nos movemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros maestros, etc. La mayor parte de las veces, los padres moldean a sus hijos mediante un proceso muy sutil de invalidación que consiste en premiar o no determinadas conductas. Los niños observan instintivamente las decisiones que toman sus padres, las libertades y los placeres que se permiten, las capacidades que desarrollan, las aptitudes que ignoran y las reglas que siguen. Todo esto tiene un efecto muy profundo sobre el niño. El niño dice, así es como debe vivirse. La reacción típica de un niño a los decretos prescritos por la sociedad atraviesa una serie de estados concretos. La primera respuesta consiste en no expresar la conducta prohibida en presencia de los padres. El niño se siente enfadado, pero no habla de ello en voz alta. Explora su cuerpo en la intimidad de su cuarto, molesta a sus hermanos pequeños cuando sus padres están ausentes, etc. Finalmente llega a la conclusión de que ciertos pensamientos y sentimientos son tan inaceptables que deben ser eliminados, de modo que se construye una especie de padre imaginario que termina controlando sus pensamientos y sus actividades, una parte de la mente que los psicólogos denominan superego. A partir de ese momento, cada vez que tenga un pensamiento o una conducta inaceptable, experimentará una descarga de ansiedad.
Esto resulta tan desagradable que el niño termina adormeciendo alguna de esas partes prohibidas de sí mismo, o dicho en terminología freudiana, las reprime. De este modo, el precio que hay que pagar por la obediencia es una pérdida de integridad. Para llenar ese vacío, sin embargo, el niño crea un falso yo, una estructura de carácter que cumple con una doble función: encubrir los aspectos reprimidos de su ser y protegerle de nuevas heridas. Un niño criado por una madre distante y sexualmente represiva, por ejemplo, puede convertirse en un chico duro. Su objetivo es siempre el mismo: amortiguar el dolor producido por la pérdida de su totalidad original, la totalidad que recibió de Dios. No obstante, cuando el niño es criticado por sus rasgos negativos, esta ingeniosa forma de protección termina convirtiéndose en la causa misma de posteriores heridas. Los demás le censuran por ser distante, necesitado, egoísta, gordo o tacaño. Quienes le atacan solo ven el aspecto neurótico de su personalidad. Le consideran alguien inferior, alguien que no es completo, sin darse cuenta siquiera de la herida que está intentando proteger y de la naturaleza inteligente de su defensa. Ahora el niño se encuentra atrapado. Necesita mantener sus rasgos de carácter porque cumplen con una función adaptativa importante, pero al mismo tiempo no quiere ser rechazado. ¿Qué es lo que puede hacer? La única solución posible es negar o atacar a sus críticos. Quizás se defienda diciendo: no soy frío ni distante, sino fuerte e independiente. O no soy débil, necesitado y egoísta, sino que por el contrario, soy muy sensible. O no soy orgulloso y egoísta, sino ahorrativo y prudente. En otras palabras, no es de mí de quien están hablando, solo me ven desde un punto de vista negativo. En cierto sentido, podemos decir que el niño está en lo cierto, porque esos rasgos negativos no forman parte de su naturaleza original, sino que han ido fraguándose a partir del dolor hasta terminar formando parte de una identidad asumida, una especie de alias que le ayuda a moverse en un mundo complejo y a menudo hostil. Esto no significa, sin embargo, que esos rasgos negativos no se hallen presentes, ya que hay numerosos testigos que afirmarían todo lo contrario. Pero para mantener una imagen positiva de sí mismo y aumentar sus posibilidades de supervivencia, se ve obligado a negarlos. Esos rasgos negativos terminan convirtiéndose, pues, en lo que suele llamarse yo enajenado, aquellas partes del falso yo que resultan demasiado dolorosas como para poder ser reconocidas como propias. La naturaleza original, amorosa y unificada con la que nacimos ha ido fragmentándose hasta terminar convirtiéndose en tres entidades separadas. 1. El yo perdido, aquellas partes de nuestro ser que las demandas de la sociedad nos han obligado a reprimir. 2. El falso yo, la fachada que erigimos para llenar el vacío creado por esa represión y por la falta de una satisfacción adecuada de nuestras necesidades. 3. El yo enajenado, aquellas partes negativas de nuestro falso yo que son desaprobadas y que en consecuencia negamos. La única parte de este complejo collage de la que normalmente somos conscientes se reducen a aquellos aspectos de nuestro ser original que todavía permanecen intactos y a ciertos aspectos de nuestro falso yo. Estos elementos constituyen ahora nuestra personalidad, el aspecto con el que nos presentamos ante los demás. Nuestro yo perdido está ahora completamente alejado de nuestra conciencia, ya que hemos cortado casi todas las conexiones con los aspectos reprimidos de nuestro ser.
Nuestro yo enajenado, las facetas negativas de nuestro falso yo, permanecen justo bajo el umbral de conciencia vigílica y amenazan de continuo con emerger. Por ello, para mantenerlas ocultas, debemos hacer de continuo un esfuerzo activo o proyectarlas sobre los demás. Es este el motivo por el que replicamos enérgicamente: «Yo no soy egoísta», o respondemos: «¿Perezoso yo? Tú sí que eres perezoso». ¿Por qué las personas que han sufrido una traición arquetípica parecen estar provocando, casi nos atreveríamos a decir pidiendo, el rechazo de los demás? Este tipo de personas suele expresar exactamente su visión de sí mismo. La experiencia infantil de rechazo y traición fue la causante original de la herida. Por consiguiente, cuando una persona rechaza y produce rechazo, está reactivando la situación original traumática. Obviamente este mecanismo inconsciente no resulta eficaz para evitar el sufrimiento. Este problema es consecuencia de la incapacidad de la persona para distinguir entre la sombra y el alma. De este modo, cada vez que el individuo establece un contacto profundo con otra persona, emergen sentimientos de vergüenza, culpabilidad y miedo. La sombra contiene elementos infantiles regresivos, cuya asimilación e integración en la personalidad se ha visto entorpecida por el rígido rechazo del arquetipo parental negativo internalizado. De este modo, por más que se le acepte y se le valore, el individuo seguirá sintiéndose rechazado. Este tipo de persona parece estar pidiendo que los demás la rediman de la culpabilidad que siente por los aspectos verdaderamente inaceptables y destructivos de su sombra, que no ha alcanzado a diferenciar de la totalidad de su ser. Las demandas y las dependencias infantiles, la sexualidad infantil indiferenciada, el egoísmo, la crueldad, etc., son elementos que pertenecen a la condición humana, que deben ser contenidos para que no causen daño a los demás. El amor y el respeto supone la aceptación de todas estas cualidades, lo cual no significa, sin embargo, que uno deba estar dispuesto a ser dañado por la sombra. Pero esto es precisamente lo que está buscando quien provoca rechazo. Estas personas solo podrán experimentar aceptación y amor cuando se les permita dar expresión plena a su sombra, y aunque inflijan sufrimiento a los demás, sigue, no obstante, amándoseles. Desde este punto de vista, pues, parece que el agente que determina su acción no es tanto el miedo, sino más bien al contrario, la necesidad de intimidad. Por decirlo de otro modo, la profunda necesidad de liberarse de la culpa y el miedo que provocan los contenidos de su sombra es la que le impulsa de continuo a comprometerse en relaciones que le ofrezcan la posibilidad de conectar profundamente con los demás.